¿qué tal? Muy buenas noches, Muy buenas bienvenidos. noches con todos. ¿Qué tal? Es Sharon Estefanía Mi nombre es Gabriel Mateos. y tenemos un invitado muy especial, como ustedes pueden ver. Por favor, preséntese. Hola, Congresista. ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Alejandro Muñante, soy congresista de la República y bueno, también un acérrimo defensor de la vida y la familia y por supuesto un peruano que también quiere pues ver a su país desarrollarse y sobre todo estar libre de cualquier tipo de imposición ideológica, ¿no? Así que aquí estamos para compartir un poco sobre la defensa de la vida y la familia y la agenda que hemos podido nosotros llevar a cabo en esa instancia, ¿no? La instancia del Parlamento, donde se toman decisiones importantes y que, por supuesto, tienen un efecto en todo el país, ¿no? Gracias. Así es. Sí. Muchas gracias, congresista, por acompañarnos esta noche. Sabemos que su agenda siempre está llena, pero sí, como nos mencionaba, pero gracias por estar aquí. Usted sabe que aquí en Juventud Provida usted tiene un espacio donde es bienvenido y sobre todo donde siempre lo cubrimos en oración. Así que si tú ya te estás conectando, saludo y hablo a todos los amigos por Facebook, este live es por Facebook, para que tú puedas ir poniendo algún comentario, decir, hola, estoy viendo desde tal distrito, desde tal vez región, para saber que estás aquí presentes con nosotros esta noche. Esta noche tenemos estas entrevistas. Si también deseas, puedes compartirlo por tus redes sociales para que siga corriendo la voz y sobre todo podamos compartir lo que el congresista Muñante esta noche nos va a mencionar de lo que ha estado estos años él haciendo como un vocero de Juventud Provida. Vamos a ver si es que hay aquí comentarios. Recuerda que los vamos a poder compartir por aquí para que salgan en el en vivo. Ahí está, ya mandó por ahí un corazón. Gracias a las personas que se están conectando. Saludos. Dinos de dónde eres. ¿De dónde nos saludas? Ajá. Si eres alguien que ya está dentro del grupo del activismo de Juventud Provida o eres de afuera o de qué iglesia eres, de qué universidad eres, de qué carrera estás estudiando, cuéntanos, queremos también conocerte. Ahí está. Linda nos saluda. ¿Qué aquí dice? Aquí nos saluda. Arriba Juventud Provida. Ahí está. Un saludo para Linda. Que justamente estuvo en la conferencia de San Marcos, bueno, que lamentablemente no se pudo dar, pero estábamos ahí presentes. De lo que tal vez podremos conversar. Comentar, algo breve, ¿no? Sí. Es una reflexión, creo yo. Una reflexión acerca de lo que sucedió. Muy bien, por ahí ya los chicos siguen conectando. Linda, ponlo por tus redes, por tu story, compártelos. Aquí también nosotros hemos compartido por nuestras redes para que pueda correr esta entrevista. ¿Ok? Vamos comenzando. Muy bien. Vamos comenzando, así es. Muy bien, aquí tenemos al congresista Alejandro Muñante y por favor cuéntenos, díganos su edad y cuéntenos, quisiéramos que nuestros amigos que van a ver esta entrevista puedan ellos conocer en qué momento fue que Dios puso esta carga en su corazón, en usted. Sí, ¿qué tal? Mira, bueno, realmente ha sido todo un proceso que Dios nos ha permitido pasar durante estos años. Yo me interesé por la política recién a raíz de la inclusión de la ideología de género en el currículo escolar, ¿no? Antes era un estudiante común y corriente, incluso tuve varios momentos de crisis existencial, digamos así, porque estudié la carrera de Derecho, pero siempre me cuestionaba por qué lo había hecho, ¿no? Porque revisando un poco, por la experiencia que en ese momento estaba recién ganando, me daba cuenta que había muchas áreas del derecho que estaban, digamos así, contaminadas, ¿no? Donde de una u otra manera, pues,
uno tiene que mentir, uno tiene que manipular, uno tiene que incluso incursionar en algunos actos ilícitos como para poder ganar tus casos, etcétera, etcétera. Entonces, yo trataba de buscar la especialidad que me permita estar fuera o no tener ningún tipo de presión para cometer algo que sea ilícito o algo que sea o algo que vaya en contra de mis principios cristianos. Entonces, pero en ese mismo tiempo sucedía algo en el Perú que creo yo que fue un punto de inflexión en la lucha pro vida y pro familia, que la inclusión el enfoque de género, y nosotros conocemos como ideología de género, en el currículo escolar de educación, año 2016, ¿no? Es ahí donde recién pude recibir una respuesta de parte de Dios, porque entendí que para ese tiempo Dios me había preparado, Dios me había formado, y entonces incursionamos en este activismo pro vida, pro familia, de manera completamente desinteresada, de manera, digamos, gratuita, porque yo durante todo ese tiempo, antes de ser congresista, jamás, y eso lo digo siempre porque por ahí ya en mi labor parlamentaria pues se han dicho muchas cosas, ¿no? Pero en mi trabajo como activista pro vida, pro familia, jamás recibí un solo sol de nadie, ¿no? Siempre lo hicimos de manera ad honorem. Es más, hasta sacrificábamos las horas de trabajo, ¿no? Y digo sacrificaban porque no solamente era yo, sino también hubo un grupo de abogados jóvenes que se sumaron a este proyecto, como el abogado Jorge de Lama, quien ustedes ya conocen, a Paola Martínez, Isabel Soto, en su momento también estuvo la abogada Mercedes Herrera, Higinio Torres, ¿no? Con ellos empezamos a construir RENAFAM, que es la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, y fuimos un sostén, un grupo jurídico, ¿no?, que apoyó al movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Y entonces comenzamos a participar en diferentes foros, comenzamos a acudir a diferentes medios de comunicación para poder debatir contra los que defienden justamente la ideología de género. Comenzamos a acudir al Congreso para llevarle a los congresistas de ese entonces ayudas, memorias para que puedan defender la posición pro vida, pro familia. Es decir, hacíamos la labor de cabildeo, ¿no? Ahora que estuve hace unos días en Washington, ya, pude conocer, por ejemplo, la Heritage Foundation, he conocido el Family Resource Council, y he conocido también el Christian Center for Public Life, ¿no? Todos ellos son instituciones con edificios enormes, con oficinas bastante presentables y con cientos, y digamos, pasantes, ¿no?, que acá le conocen como practicantes, trabajadores al tiempo completo, que hacen lo que nosotros en RENAFAM en un cuartito hacíamos, ¿no? Entonces yo me sorprendo porque allá en Estados Unidos, por supuesto que es un país enorme, es la primera potencia del mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo me sorprendo y alabo a Dios porque digo, pero si todo lo que ustedes hacen, nosotros lo hacíamos en un cuartito pequeño, a veces ahí nos reuníamos y en un par de horas diseñábamos lo que teníamos que hacer para evitar, por ejemplo, que una ley salga en ese momento. Pero allá pues existen corporaciones como edificio y todo, ¿no? Imagínense ustedes lo avanzado que están. Pero eso, lo que Dios nos permitió pasar durante ese tiempo, ¿no?, previo a ser congresista, nos ayudó a formar el carácter, ¿no? Nos ayudó a pasar como una especie de desierto, como una especie de entrenamiento, ¿no? Porque también teníamos que fortalecer la capacidad de resiliencia, ¿no? La capacidad de poder tener una especie de piel de cocodrilo para que no te afecte los insultos, los estigmas, que ahora nos siguen poniendo, pero prácticamente es como que si nos resbalara, ¿no? Todo lo que nos dicen. Pero hay gente que se afecta, pues, ¿no? Pero para eso tienes que ser entrenado también, o sea, tú tienes que ser fortalecido, tú tienes que tener un espíritu de hierro, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo hicimos ese trabajo, y cuando el señor Vizcarra disuelve el Congreso del año 2000, en el año 2019, ¿no? Entonces nos topamos ante la gran pregunta, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y ahora qué hacemos? No sabemos si el nuevo Congreso va a tener un parlamento o congresistas que defiendan la vida y la familia, ¿no? No es que han habido muchos tampoco, pero
han sido lo suficiente como para frenar la implosión de la ideología por dentro, ¿no? Sin embargo, ahí es donde pusimos la cuestión sobre la mesa y me animé a postular al Parlamento, porque ya habíamos tenido acercamiento con algunos congresistas y más o menos pudimos entender lo importante que es el Parlamento. Y bueno, se me abrió las puertas en un partido donde, como ustedes saben, me excluyeron al mes nada más de haber iniciado mi campaña. Un poco frustrado, un poco desalentado, ¿no? Por eso, porque ni siquiera fue por una sentencia o por una denuncia, no, fue por haberme olvidado un recibo de horario, ¿no? Entonces, mientras que otros candidatos pasaban con sentencias y todo, a mí me excluyeron por haberme olvidado un honorario, un recibo de horario, ¿no? Pero por ahí me dijeron algo que me atesoré en mi corazón y lo conservé el día que el señor Castillo hizo el golpe de Estado. ¿Qué me dijeron en ese tiempo? No te preocupes, me dijeron. Dios no te quiere congresista para 1 año y medio, que ese fue el tiempo por lo que sí. Dios te quiere congresista para 5 años. 5 años. Entonces, cuando Castillo hizo el golpe, recuerdo, y se me vino a la mente eso, ¿no? Dije, no, esto no va a pasar, esto no se va a consumar, o sea, me estoy refiriendo al golpe, porque a mí me dijeron que yo voy a ser congresista 5 años, ¿no? Y entonces chapé esa promesa, y bueno, hasta el día de hoy estamos ahí luchando la buena batalla. Entonces, de tal manera que cuando ya se vino a las elecciones del año 2021, las generales, me volvieron a invitar para participar con el partido refundado ya, Renovación Popular, y no teníamos un buen candidato. En ese momento el señor Rafael López Aliaga no lo conocía a nadie, no era una persona, digamos, con experiencia en temas de campaña política, ¿no? Yo no me animé desde un primer momento a postular al Parlamento porque entendía que había otro hermano que quería postular y yo no quería canibalizar el voto. Entonces yo estaba esperando que él se anime primero para yo recién postular. Me estoy refiriendo al hermano Cristian Rosas, que ustedes conocen. Sin embargo, pasaron los días y no se animaba. Y entonces dije, ya sabía que no iba a ir, entonces hablé con los señores del partido para que me incorporen en la lista para ser candidato al Congreso. Pero en todo ese tiempo que me había demorado, ya habían colocado personas en los primeros lugares. Entonces me querían mandar por el número 20 y tanto. Dije, no puede ser, o sea, alguna consideración debe tener conmigo. Y me pusieron en el número 11 a las justas. Entonces participamos en una campaña presidencial donde en plena campaña ya iniciada recién cambiamos de nombre. No teníamos un candidato conocido y me dieron el número 11, es decir, 2 dígitos para una campaña electoral que ya estaba y en medio de una pandemia, porque todavía estábamos con restricciones. Incluso el mes de febrero, 2 meses antes de las elecciones, nos mandaron nuevamente a cuarentena por el Omicron, ¿no? Bueno. Entonces, teníamos todas las de perder, pero Dios es grande, que abrió las puertas, abrió los caminos. Y mi persona, junto con el congresista Alejandro Cabero, somos los 2 únicos congresistas que hemos sido elegidos por Lima con 2 números, con 2 dígitos. El resto fue elegido con un solo dígito. Y es que importa, ¿no? Importa la ubicación en la que te encuentres, porque hay personas que se confunden. O sea, yo me maté hasta el último día de mi campaña explicando, con video y todo, cómo las personas deben votar y deben marcar el número 11, ¿no? En un solo cuadro marcas el 11, no escribes el 11. Pero después, el mismo día de la campaña, varios amigos me mandaban sus capturas, ¿no? de su voto, de las urnas, y me decían, hermano, ya voté por ti. Y me ponían pues uno en un cuadro y uno en otro. Al revés. Yo me mataba explicando, o sea, y ese voto fue para otro congresista. Pero así pasa. Sí, pues. Pero bueno, con todo eso, Dios nos ha permitido llegar al Parlamento y desde el día 1 marcamos la cancha, ¿no? Marcamos la cancha y hasta el día de hoy Dios nos ha permitido muy inspiradora, ¿no?
Y sobre todo creo que Dios siempre estaba ahí, en el camino siempre estuvo. Exacto, mientras ahora hacía un poquito de memoria aquí el congresista con nosotros, recordaba cuando como el 2018, 2019, aún, ¿no? Como usted dice, era un estudiante y era alguien que decía, no sé si esto está bien, porque como que a veces también en el mundo cristiano como que miran mal que o es en el arte, ¿no? Como que dicen, no, solo tiene que ser en la iglesia, ¿no? O en una profesión tal, ¿no? Pero sí, claro, cuando Dios pone un sentir fuerte en nosotros de decir, si yo dejo que el progresismo, yo dejo que la maldad, yo dejo que este mundo que se está consumiendo en tantas cosas malas corra más que yo, ¿cómo no me voy a levantar, ¿no? Justamente hablando de eso, hace poco vi un comentario de un chico en una entrevista que le hicieron al congresista en Radio Betel. Y el chico decía, no tienen por qué invitar a este tipo de personajes porque tú no puedes mezclar a la iglesia con la política. Entonces yo le digo, entonces, ¿qué hacemos la iglesia? Nos quedamos con los brazos cruzados. O sea, tenemos que hacer algo, ¿no? Sí. Cada uno en base a sus carreras, ¿no? Abogados, arquitectos, cada uno en su área, ¿no? Es importante siempre. Exacto, ¿no? Yo creo que esas personas son los que, a ver, me ha tocado y me he topado con varias personas quienes cuestionan precisamente que existan cristianos que estén hablando de política, pero no es que les moleste que el cristiano hable de política, sino es que no hablen de la política que a él le gusta, que es distinto. Porque esos mismos que critican este tema, después tú los ves apoyando a los políticos de izquierda, ¿no? Sí. O a los caviares, ¿no? O a la gente que está con IDL, con George Soros, o sea, no son sinceros en su crítica, ¿no? O sea, deberían ser mucho más honestos y decir, mira, no me gusta que tú apoyes a determinado candidato o a determinado político, ¿no? Pero te excusan bajo un supuesto, un supuesto celo, ¿no? General, pero en realidad es una moral selectiva la que muchos llevan a cabo, ¿no? Claro, y recuerdo una oportunidad en el año 2019, creo que fue, que también en la iglesia se empezaron un poquito, algunas iglesias, no las grandes, sino creo que las más pequeñas, a abrir temas de política, como el cristiano en la política, ¿no? Y recuerden una vez que nos pudimos, creo que ahí conocer, hace ya un tiempo, ¿no? Y ahí estaba como expositor aquí, ¿no? Alejandro Muñante, cuando todavía no era congresista, ¿no? Y me acuerdo que iba con mi papá también, y a veces también ha pasado eso, ¿no? Algunos sabes que no conocen por aquí, mi papá es pastor, y dicen a veces, ¿cómo tu papá que es pastor está metido en la política? O ¿cómo tú vas a estar metido en la política, no? Y no es que uno se quiere meter, sino es que Dios te dice, un sentir, ¿no? Exacto, te pone un sentir y te dice, es mi patria, es el futuro de mi nación, y si yo conozco a Dios y quiero agradarle a Dios, ¿por qué no llevar esos valores, esos principios, ¿no? Así que, amigo, amiga, que por ahí tal vez estás viendo, recuerda que es muy importante estar en lugares estratégicos para hacer prevalecer a Dios en nuestra nación. No, y creo que, y además es importante precisar que uno no es que haga política, es que uno en realidad hace política todo el tiempo. Por ejemplo, esas personas, me imagino que pagarán su multa, ¿no? Cada vez que hay elecciones, me imagino. Porque cuando tú vas a las urnas y votas, estás haciendo política, ¿no? Cuando tú tienes una opinión discordante con alguna propuesta del gobierno, tienes una opinión política. Estás haciendo política. Eso es lo que dicen que no se debe hacer política, luego participan en marchas contra el gobierno, contra el Congreso, ¿no? Y están haciendo una manifestación política. Entonces, la política siempre está presente en todos lados. Que uno no incursione con un puesto, con un cargo, es distinto. Y es que ahí viene la mala interpretación. Hacer política no necesariamente significa postularse a un cargo. Hacer política es, por ejemplo, hacer una actividad en tu comunidad, ¿no es cierto? Ir a votar, ya estás haciendo política, ¿no? Porque los únicos apolíticos que conozco es una religión que se llama Testigo de Jehová, ¿no es cierto? Que no cantan el himno nacional, que se consideran no peruanos, ¿no? Y etcétera, etcétera, pero eso es parte de una religión, una secta en específico. Todo el resto, al menos cantamos el himno y nos reconocemos como peruanos. Entonces, ya no estamos en esos tiempos. La política no es mala ni buena per se. Será buena en la medida que hombres buenos y mujeres buenas la dirijan, y será mala en la medida en que hombres malos la dirijan, ¿no? No por algo tenemos un José, no por algo tenemos un Daniel,
no por algo tenemos un Nehemías en la Biblia, ¿no? Ellos no fueron profetas, ellos no fueron pastores, ellos fueron líderes políticos de su tiempo, ¿no? Y pudieron, digamos, influir sobre la sociedad siempre bajo principios bíblicos o cristianos, ¿no? Entonces, creo yo que es importante saber diferenciar eso y también decirles a la población que todavía le cuesta entender este tema, que antes todavía podíamos darnos el lujo de decir una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado o el gobierno o la política. Y es cierto, antes había una línea de separación mucho más notoria, ¿no? Uno miraba a los gobernantes o al Estado, a las entidades públicas bastante lejos, porque había un respeto bastante grande en cuanto a las cosas del gobierno, a las cosas públicas y a la iglesia, a la congregación, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, esa línea de separación cada vez es más débil. Y aquellos que reclaman el Estado laico, la separación de iglesia y Estado, son los que han promovido durante todo este tiempo que más bien desde el gobierno comiencen a interrumpir y a interferir en la iglesia, porque son ellos ahora los que dicen cómo debemos pensar, cómo debemos creer y qué cosas deben estudiar y aprender nuestros hijos, de tal manera que a través, por ejemplo, de la imposición de la ideología de género, se meten ya en las iglesias, se meten ya en las familias, se meten ya en las cosas sagradas e íntimas que nosotros tenemos. Entonces, quien no vea eso está completamente ciego. O sea, tenemos que entender que estamos bajo otro paradigma, ya no estamos en esos tiempos donde podemos desentendernos completamente de las cosas públicas, sino que ahora tenemos que estar mucho más atentos, porque en aquellos países donde no prestaron atención a esto, hoy en día tienen al Estado metido encima, donde incluso hasta le revisan los mensajes a los pastores, y si algún pastor dice algo contrario a la ideología de género, simplemente los persiguen o los censuran. Eso es lo que ocurre y frente a eso nosotros tenemos que despertar. Congresista, hablando de, usted dice que muchos países de la región se han quedado dormidos, ¿no? Y ya al momento de querer reaccionar ellos ya era muy tarde, como el caso, por ejemplo, de México, que se me viene a la mente. ¿Usted cree que considera, o he escuchado yo muchas personas que dicen que Perú es el país al cual la Agenda 2030 está viendo con fuerza? ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Es cierto eso? Sí, Perú es un bastión pro vida, pro familia, debo decir primero eso. Y como bastión pro vida y pro familia, se ha vuelto un centro de ataque, se ha vuelto un objetivo, ¿no? Un ideal que los progresistas y globalistas quieren alcanzar, porque no han podido en nuestro país lograr lo que han hecho en otros países. Puedo decir que Perú, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, son países, Panamá en cierta medida, son países que de una u otra manera se han mantenido, firmes en la defensa de sus principios y valores, ¿correcto? Entonces, son esos países los que todavía no han sucumbido, mientras que el resto, tristemente, lo han hecho. En Chile, por ejemplo, hay abortos, ¿no? Hay identidad de género, hay matrimonio homosexual. En Argentina, peor, ¿no? Hay abortos hasta las 14 semanas. En Brasil también hay matrimonios homosexuales, hay aborto, ¿no? El señor Bolsonaro, recuerden ustedes que quiso lograr a través de una ley que las mujeres, antes que aborten, porque ya es una ley, puedan escuchar la ecografía de sus bebés, ¿no es cierto? Como una medida para poder persuadir, apelando al sentimiento de madres, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque hay algo que tenemos que aprender. Una vez que una ley de esa naturaleza se aprueba en un país, es bastante difícil que eso se pueda revertir. Mira, tenemos a Milei en Argentina, ¿no es cierto? Pero Milei hasta este momento no ha revertido ni el matrimonio homosexual ni el aborto. ¿Por qué? Porque son decisiones que competen a otras instancias. ¿A qué instancia le compete en Argentina? Al Congreso argentino. Y en el Congreso argentino él no tiene mayoría, ¿no es cierto? Igual pasó en Brasil, estuvo Bolsonaro y no pudo revertir el matrimonio homosexual. Está, por ejemplo, varios otros personajes más en varios países y no lo pueden hacer. Nosotros a veces nos llama mucho la curiosidad cuando ponemos como ejemplo
a Milei, que por supuesto es un ejemplo para muchas cosas, y ponemos como ejemplo a Vox, que también por supuesto yo lo sigo y aprendo mucho de ellos, pero en realidad si sobre la práctica hablamos y no en la teoría, el Perú está para darles cátedra a ellos. Sí. ¿No? Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. A veces estamos mirando afuera y no valoramos lo que tenemos adentro. Sí. ¿No? Muchos son conferencistas, muchos escriben libros, pero en la práctica no hay nada, no hay absolutamente nada, más bien están con la cancha inclinada. En cambio, el Perú sí está para darle cátedra a esos países, porque aquí no tenemos ni aprobado el matrimonio homosexual, ni la unión civil, ni el aborto, ni la eutanasia, ni la identidad de género, ni los vientres de alquiler, absolutamente nada de eso, ¿no? Sin embargo, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Entonces, hay que valorar un poco más lo que sucede en nuestro país y hay que decirle al mundo entero que así se tiene que hacer política, ¿no? Y justamente ese tipo de política que nosotros estamos haciendo en el Parlamento es la que tiene que ser replicada en todos los países, ¿no? Claro, no tenemos la fama que algunos tienen, pero creo que la mejor recompensa es la que Dios nos va a dar y no el reconocimiento que haga el hombre, ¿no? Exacto, congresista, ¿no? De verdad es tan importante y qué bueno que aquí los que se están conectando van a saber esto, porque esto también lo vamos a subir en nuestras redes sociales, porque es muy importante que más que tal vez promesas, así como dicen, que van y se quedan en el viento, creo que hay hechos, ¿no? Y creo que cuando Dios nos pone una convicción grande en nuestro corazón y con mucho temor de él, ¿no? Con mucha realmente acción de obedecerles, que queremos y sabemos, ¿no? De que si yo no hago algo en mi nación, o yo no hago algo en mi familia, yo no hago algo en mi entorno, ¿cómo es que voy a repercutir en los demás, ¿no? Y creo que usted, congresista, eso es algo que ha estado poniéndole en práctica. Vamos a poner algo... Ay, sí. Perdóname, y quiero añadir algo más a ese comentario tan importante que acabas de hacer. Y es que el cristiano muchas veces se malinterpreta o digamos, se malentiende que debe ser una persona completamente apacible, ¿no? Mansa. Lo tiene que ser, uno no puede ser conflictivo a Dios ni nada de esas cosas. Pero también, como dice la palabra, Cristo vino a traer espada y no paz. Y cuando uno es cristiano, tiene que también tener el celo santo, ¿no? Y si tú llegas a un sitio, uno tiene que provocar reacción, uno tiene que ir a pelearse con la mentira, pelearse con lo falso, pelearse con lo corrupto, pelearse con lo malo. Entonces, lamentablemente en el Congreso han habido casos de congresistas cristianos que han llegado, pero nadie jamás notó su presencia. Sí. Yo digo, eso no es posible, o sea, tú tienes que, si tú llegas a un sitio, tú tienes que hacer notar tu presencia, tienes que provocar reacción, los enemigos de la verdad tienen que reaccionar, y eso es lo que nosotros hemos provocado ahora. Entonces, somos pacíficos, amamos la verdad, amamos al prójimo, pero no podemos amar la mentira, tenemos que aborrecer la mentira. ¿Y cómo aborrece la mentira? Denunciándolo, hablándolo, cayendo antipático, no importa, pero tienes que decirlo, de tal manera que la gente pueda ver en ti realmente una luz, porque como dice la Biblia, la luz no se pone debajo del almud, la luz se pone sobre el candelero para que brille todo el cuarto. Entonces, esto es algo importante. O sea, quienes quieran hacer política tienen que saber que van a ir a un terreno donde van a ir a enfrentarse con la mentira. O sea, uno no puede ser timorato ni cobarde, porque si uno realmente ama lo que hace, la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y entonces, por amor a la verdad, por amor a tu patria, por amor a tu prójimo, tienes que hablar, tienes que desprenderte de todo tipo de temor, y no importa que te digan retrógrada, no importa que te digan homofóbico, no importa que te digan homolesbotransfóbico, no importa que te digan pues lo que quieran, ¿no es cierto? Tú tienes que seguir hablando verdad, porque para eso Dios te puso ahí. Sí, totalmente, y creo que aquí va muy directo no, o sea, Dios dice, eres frío, caliente, no tibios, porque tibios ¿no? O sea, ese objetivo que utilizan, ¿no? Como que lo detestan, ¿no? Ajá, y creo que es muy importante porque
una cosa es querer algo cuando hay cámaras, cuando hay un escenario, pero ¿cómo tú eres cristiana? Cuando nadie te ve, ¿no? Creo que eso que mencionas de los tibios es lo que ahora se ven por el mundo, le dicen la centro derecha cobarde. Creo que me digan de extrema derecha, pero yo sé mi posición, a que me digan que soy que soy de centro, a lo que más me conviene. Creo que eso es lo peor, ¿no? Actual, ¿no? Como cuando está con sus principios, debe estar firme, ¿no? No como... Exacto, ¿no? Para que prevalezca la verdad, y no, y como dice, ya aquí uno se está acostumbrando a los insultos, a que esté en contra del otro, ¿no? Como lo mismo que si ahora podemos ir conversando un poquito de lo que pasó en la San Marcos, ¿no? Uy, ese tema. Que fue hace una semana, y para no sé si es sorpresa decirlo, pero de verdad es que fue como una emboscada. ¿Qué reflexión le lleva esto a usted, congresista? Bueno, mira, la reflexión es que tenemos todavía mucho por hacer, ¿no? Sí. Hay mucho por hacer y creo que la mejor forma de saber si realmente hay o no hay necesidad es la manera y modo como te recibe la gente, ¿no? A veces Jesús, cuando iba de un pueblo a otro, no lo recibían igual, ¿no es cierto? Y entonces lo mismo pasa en el mundo, ¿no? Tienes que saber que hay lugares donde hay mucha más necesidad que en otras. Y por eso la palabra de Dios dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que apuntar. Entonces, cuando se decidió hacer esta conferencia en San Marcos, sabíamos que estaban pisando terreno blindado, minado, ¿no? Sabíamos que iba a haber rechazo, sabíamos que iba a haber reacción, pero creo que de una u otra manera teníamos que haberlo provocado, porque de otra forma no se pudo haber evidenciado lo que está sucediendo en esta parte de la universidad, donde hay gente que se ha enquistado y prácticamente se ha adueñado de estos espacios de estudio. Cuando sabemos que la universidad es una universidad pública, es una universidad que es pagada con los impuestos de todos los peruanos, y por ende es además una universidad que no está exenta de la Constitución y las leyes. La Constitución política claramente dice que las universidades son espacios donde debe haber pues la mayor diversidad de ideas y donde no se debe acatar ni aceptar la tolerancia. La universidad es un centro donde debe existir universalidad de opiniones para que los estudiantes puedan formar un pensamiento crítico. De ahí que la Constitución política en su artículo 13 reconoce la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque justamente la libertad de enseñanza es que el alumno crea y funda su propia opinión. Pero cuando tú restringes esa libertad para que solamente un tipo de pensamiento se imponga, no por la fuerza de las ideas, sino por la fuerza física, entonces ya estamos ante un plano bastante lamentable que incluso está siendo avalado por profesores de la Universidad Mayor de San Marcos. Me pena muchísimo por ese grupo de alumnos, pero tenemos que aclarar que es un grupo pues que no representa ni al 0,001% de la población estudiantil, ¿no? Son más de 57,000 estudiantes y ese día solamente estuvieron cerca de 30, 40 personas. Sí. Yo ya he estado en la Universidad San Marcos, ya he dado conferencias en San Marcos y jamás ha pasado eso. Lamentablemente, lo que tuvimos fue un profesor, ¿no es cierto?, con marcada línea ideológica que advirtió a alumnos, entre comillas, no muchos de ellos alumnos eternos, ¿no es cierto?, que no culminan los estudios para seguir gozando de los bienes o los beneficios de la educación pública y porque además tienen objetivos políticos, porque ya se sabe que esos alumnos eternos de una u otro modo también ponen a las autoridades que van a ser electas en la universidad y de allí que tienen también algunos beneficios. Entonces, estos alumnos fueron asusados días previos por este profesor de apellido Mendieta, ¿no? Que supongo yo que a estas alturas la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos
ya debe haber iniciado una investigación. Porque, a ver, yo puedo caer muy mal a todo el mundo, pero soy un congresista, ¿no es cierto? Y así como yo, pudo haber ido cualquier otra autoridad, y no es posible que una autoridad vaya a una aula, a una universidad y sea tratada de esa forma. Sí. Y porque además se puso en riesgo la integridad de esa autoridad. Entonces, yo pregunto si mañana más tarde va cualquier otro congresista, ministro, defensor del pueblo, lo que sea, y los alumnos pueden ir y golpearlo. O sea, ¿en qué país estamos, no? O sea, eso no puede existir jamás, y se tiene que tomar las medidas correctivas necesarias, ¿no? Y por ahí me dijeron también que algunos de esos alumnos eran hasta extranjeros, ¿no? Sí. Peor todavía, pues, como un alumno extranjero puede insultar a una autoridad peruana, ¿no? O sea, eso es inaudito, completamente inaudito. Pero bueno, finalmente, como quiera, logramos evidenciar lo que está ocurriendo en esa facultad de la Universidad San Marcos. Por supuesto que vamos a volver, no va a ser la primera vez ni la última, vamos a volver y vamos a demostrar realmente que son muchos más los estudiantes que, sin estar de acuerdo con nosotros, defienden la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libre difusión de ideas, como bien lo han hecho saber varios de ellos en diversos comunicados, donde han respaldado nuestra presencia en San Marcos y han rechazado esas actitudes completamente violentistas, vandálicas, de un grupo de estudiantes que tenían una línea ideológica. O sea, aquí hay que también desmentir esos titulares tendenciosos de algunos medios de comunicación que han dicho, por ejemplo, que estudiantes de San Marcos expulsan a congresistas. ¿Perdón? Sí. O sea, esa gente menos estudiantes, ¿no? O sea, era un grupo radicalizado con banderas perfectamente identificables, con discursos completamente cerrados, donde me acusaban a mí de sionista con banderas palestinas, donde me acusaban a mí de antiderechos con el pañuelo verde del aborto, y donde me acusaban a mí de corruptos con marcadamente desde una línea completamente izquierdista, ¿no? Entonces, no eran pues los estudiantes genocidio también, lo que finalmente me rechazaron, sino fue un grupo con lo cual, por supuesto, yo jamás voy a conciliar y sé que jamás van a votar por mí. Entonces, así que estamos tranquilos por eso, estamos firmes, estamos completamente convencidos de que estamos del lado correcto de la historia. Y pues adelante, ¿no? A continuar en esa lucha, ¿no? Y pedirle además a los alumnos de San Marcos y de otras universidades que se sumen a la batalla cultural, porque esto, lo que han visto, es la plena demostración de la batalla cultural. Sí, yo creo que nuestro testimonio habló bastante, porque en un momento congresista que teníamos que evacuar por nuestra seguridad, vi a muchos, bueno, adolescentes que estaban asustadas, ¿no? Y había una que estaba llorando y había una que decía como que yo he venido para solamente asistir a la conferencia, escuchar, y en ese momento nos pusimos a orar con alguno de los chicos de Juventud Pro Vida, audiblemente, al frente de sus ojos de ellos, orando porque tenemos un Dios real que también nos protegió. Yo también recibí un escupitajo en la cara, o sea, directo, pero tuve que aguantarme, porque si yo reaccionaba iba a dar mal testimonio. Pero lamentablemente en realidad nosotros decidimos suspender el evento justamente pensando en estos estudiantes, ¿no? Habían 120 inscritos en esa conferencia, o sea, muchos más de los que fueron a protestar. Y por supuesto, sabiendo eso, ellos impidieron el ingreso de otros estudiantes, ¿no? Porque prácticamente cerraron la puerta y no permitieron que nadie más ingrese. Y los que ya habían ingresado tampoco podían salir. Era una situación bastante traumática para ellos. Pensando en eso, justamente, porque, claro, yo me puedo hasta defender, ¿no? Sin embargo, habían estudiantes, mujeres, jóvenes, muy chicos que estaban allí, y por supuesto pensando en su integridad y de no causar más estragos, porque la cosa ya estaba desbordada. Teníamos que simplemente suspender y volver, como digo yo, otro día, pero con una mayor preparación, una mayor anticipación, ¿no es cierto? Una mejor organización, y a seguir dando la batalla cultural ahí.
Exacto. Así es, así es. La verdad no puede ser callada, no puede ser realmente no apagar nuestra voz. Dios nos ha mandado, ¿no? A ser realmente pregoneros, a ser sus voceros en estos tiempos, ¿no? Y justo mismo en la palabra también, ¿no? También hay muchísimos versículos. Yo creo que en un momento congresista, cuando estaba en la habitación, todos ahí apretados, ¿no? Viendo cómo poder salir, ahí sí sentí temor. Porque dijeron, aléjense de las ventanas, vamos a tirar piedras. Pero yo dije, Dios, en ese momento capacítame y dame fuerzas y protégenos a todos. Y en ese momento fue muy interesante porque sentí de verdad, congresista, que era la persecución que pasaban los hijos de Dios, ¿no? Ajá, los cristianos, ¿no? Pero era algo pequeño. Ajá, solamente el inicio, lo miro como súper chiquito, ¿no? Y justo acá le muestro, aprovecho a mostrar que es un libro, bueno, no necesariamente promocionando, pero es un libro que se llama Devoción Extrema y son devocionales de mártires, ¿no? Que cómo enfrentaron la vida, cómo perdieron algunos la vida también llevando el mensaje de Jesús, pero me hizo recordar y dije, no, Dios, tú nos estás llamando, sin tal vez nosotros pensar, pero porque tú amas a que todas las personas puedan ser salvos, aún los que le escupieron, aún los que me insultaron, aún a los que rompieron las cosas, tú quieres que nadie perezca, ¿no? Que nadie se pierda, ¿no? Y claro, eso es algo que nos... Tener misericordia, sí, ¿no? Misericordia con ellos. Que nos motiva. Bueno. No, sí, esto ojalá que sirva como un mensaje, ¿no? Para todos los estudiantes pro vida, pro familia, cristianos, conservadores, patriotas, ¿no es cierto? Que si nosotros callamos y si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, estos radicalismos van a seguir ganando mucho más espacios. Y eso es lo que no se quiere. Se trata de hacerles frente, ¿no? Se trata de dejar nuestra zona de confort y ir a conquistar espacios. Y muchas veces ese conquistar espacios va a significar insultos, va a significar por ahí agresiones, pero si no lo hacemos, vamos a caer en una especie de espiral del silencio, donde después va a ser muy difícil salir, ¿no? La gente muchas veces no dice nada o no habla por miedo precisamente al estigma, por miedo a la discriminación, por miedo a que después lo comiencen a etiquetar, ¿no es cierto? El día que nosotros perdamos miedo a eso, ese día vamos a conquistar muchísimos espacios. Por eso que Cristo también en su palabra dice, no, cuando a ustedes los insulten, los denigren por mi causa, ¿no? Son 3 veces dichosos, 3 veces bienaventurados. Entonces, yo creo que ese día va a llegar, el día que nosotros hablemos verdad. O sea, tiene una razón lógica lo que Cristo enseñaba en el sermón de las bienaventuranzas. No a cualquiera le van a insultar. ¿Por qué te insultarían si tú no dices nada? Simplemente no lo van a hacer. Y entonces la pregunta es, ¿habrás cumplido tu ministerio? ¿Habrás cumplido la misión por la cual Dios te puso ahí? Si nadie te agrede, si nadie te insulta, si nadie te dice nada, entonces debería también hacerte sentir mal. Un símil ya en el mundo laico, Churchill decía, si no tienes enemigos es porque nada bueno has hecho, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Y acá, sí, complementando, en Filipenses 2:15 dice, que ese versículo me dio después de lo que ocurrió, ¿no? Para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y creo que brillar es no necesariamente algo que resplandece, ¿no? O glamour, ¿no? Sino brillar es llevar en alto, ¿no? La verdad, en medio de la oscuridad, ser como dice una lámpara. Ahora yo sí tengo que decir que no siempre pues uno va a recibir insultos, también va a recibir bendiciones, también va a recibir saludos, también va a recibir agradecimiento. Mira, para mí en realidad, y debo confesar, es la primera vez que en mi función de congresista tuve una situación de esa naturaleza, ¿no? Pero normalmente, o sea, casi nunca me ha pasado de gente que me haya rechazado en un lugar o en la calle mismo, ¿no? Muchas veces yo salgo sin seguridad porque no me gusta fastidiar mi seguridad cuando hago mis cosas personales. Estoy prácticamente como cualquier ciudadano en la calle, voy a algunas compras y cuando la gente me reconoce, me ve,
¿no? He tenido la oportunidad de que se me acerquen, o sea, para que tú te acerques a una persona a saludarlo, tienes que tener mucha admiración por ella, porque tú puedes decir, mira, el congresista, qué bueno, chévere, y me voy, ¿no? Pero si ha habido gente que se ha tomado la molestia de acercarse sin conocerme y saludarme y felicitarme o agradecerme por el trabajo que venimos realizando, es porque realmente se siente comprometido a hacerlo, ¿no? Porque se siente que tiene una deuda conmigo. Entonces, esas muestras de afecto, esas muestras de agradecimiento, esas muestras de admiración, realmente las recibo siempre. Las recibo no solamente en Lima, las he recibido, por ejemplo, cuando estuve caminando por la ciudad de Arequipa, las he recibido cuando estoy en provincia. Me ha tocado toparme con gente que ha reconocido mi trabajo y que dicen, de todos los congresistas, usted y otro más, nada más, después de ahí nadie más. Dice, bueno, pues algo bueno estaremos haciendo para que nos digan de esa forma, ¿no? Pero entonces eso también uno recibe, así que no piensen que solo va a ser insulto. El cristiano también va a recibir palabras de aliento, el cristiano también va a recibir bendiciones, también va a recibir muestras de gratitud. Así es. Sí. Congresista, ¿qué tal? Ahora para ir pasando más o menos al tema, creo también principal, ¿no? de esta entrevista, es respecto a qué es lo que se ha estado avanzando con respecto obviamente a la agenda pro vida y pro familia, y qué es lo que se tiene a futuro planeado, ¿no? Para implementar en el Perú. Claro que sí. No sé si podemos pasar las diapos. Ok, vamos rápido para poder avanzar un poco. Bueno, estamos enfrentando en estos momentos una amenaza, digamos, abierta y constante, que es el globalismo, ¿no? Que es distinto a globalización, mientras que globalización es ese fenómeno, ¿no es cierto?, donde se involucran diversas esferas políticas, económicas, sociales, y donde los países pues interactúan para poder, digamos, desarrollar sus tecnologías y sus mercados. El globalismo, en cambio, aprovecha precisamente ese fenómeno de la globalización para poder introducir una agenda política ideológica a través de diversos organismos internacionales, como la ONU, la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, las ONGs o las multinacionales, ¿no? Que, por cierto, acá en Perú están con la sangre en el ojo porque las estamos fiscalizando, ¿no? Entonces, existe este globalismo que impone una especie de pensamiento único a través de estos organismos internacionales que a su vez le marcan la agenda a los estados, ¿no? Por ejemplo, el Perú hoy en día está con el deseo, ¿no?, de poder ingresar a la OECD, ¿no es cierto? Bueno, la OECD te dice, para que tú puedas ingresar a mi club de amigos, ¿no?, tú tienes que cumplir estos requisitos. Y uno de esos requisitos es que acondiciones tus leyes a la igualdad de género, ¿no?, a la Agenda 2030. ¿Y qué significa eso? Por supuesto, la introducción de la ideología de género y la eliminación de toda norma que justamente se contraponga con el enfoque de género. Por esa razón es que en nuestro país no existe en estos momentos ninguna ley que busque el fortalecimiento de la familia. Cuando teníamos esa ley hasta el año 2018, esta fue derogada por el decreto legislativo 1408 que introdujo el señor Martín Vizcarro bajo el nombre Familias Democráticas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué tuvieron que borrarse de un plumazo la ley que buscaba el fortalecimiento de la familia? Y es que el enfoque de género y las políticas pro vida, pro familia, son como el agua y el aceite. No pueden convivir el uno con el otro. O sea, uno tiene que desaparecer. ¿Y quién decide quién desaparece? Pues el gobierno, ¿no es cierto? Quienes ostentan el poder. Por eso es importante, una vez más, que realmente los cristianos, los pro vida, los conservadores, los patriotas, podamos llegar al poder para poder nosotros tomar las decisiones. Mientras nosotros no seamos los que tomemos las decisiones, siempre vamos a estar lamentablemente desde un plano reactivo, ¿no? Por eso es importante asumir responsabilidad y, introducirse en la política. Los jóvenes que nos puedan estar escuchando en estos momentos, que sienten una vocación por el servicio público, les animo
a que puedan incursionar en política y cambiar la política para que seamos nosotros los que finalmente tomemos las decisiones y de nosotros dependa eliminar toda esta ideología que se ha metido en el Estado, en los diferentes estamentos del Estado. Milei, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no es cierto? Milei ha deshecho de un plumazo el Ministerio de la Mujer, Diversidad, Género, ¿no? Entonces, él lo puede hacer porque es presidente, pues. Aquí no podemos hacerlo porque no tenemos ese poder, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a hacerlo, sí, pero para eso hay que seguir bregando y hay que seguir concientizando a las personas para lograr ese objetivo. En El Salvador, con el señor Bukele, pudieron avanzar en la lucha contra la criminalidad porque se pusieron firmes contra estas ONGs, se pusieron firmes contra estos organismos internacionales que le dictaban la receta, ¿no? Una receta fallida que era la misma que propiciaba miles y miles de asesinatos en su país. Ellos dijeron, no más receta extranjera. Ahora déjennos a los salvadoreños gobernar para los salvadoreños. Y entonces su situación cambió rotundamente. Eso es lo que tenemos que hacer también aquí en nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un Estado completamente capturado. Desde el Ministerio de la Mujer es que donde se diseñan todas las políticas públicas con enfoque de género, entiéndase, ideología de género, y por supuesto que uno de los objetivos en un gobierno conservador, patriota, pro vida, va a ser definitivamente eliminar completamente todo vestigio del Ministerio de la Mujer, porque es ahí donde está la cabeza del monstruo. Y aquí puse una lámina donde una organización feminista, impulsora, por supuesto, del enfoque de género llamado Demus, reconocía en un post que el género no se trata, dicen ellos, de igualdad y no discriminación entre un hombre y una mujer, ¿no? Sino que género, dice, es la, a ver, no puedo leer bien, es la teoría, ¿no? Teoría que sustenta que la identidad, ¿no? Y la sexualidad, la reproducción y el poder no están determinados por la biología. Por la biología, increíble. La naturaleza y el... O sea, ellos mismos reconocen que en realidad género no se trata aquí de igualdad entre hombres y mujeres. Género es simplemente afirmar de que los roles y la sexualidad no devienen del sexo, sino que estos pueden ser construidos social y culturalmente. Así que nada tiene que ver aquí quienes han dicho, no, mira, que el enfoque de género es para buscar la igualdad entre hombres y mujeres. No tiene nada que ver con eso, dice Demus, ¿no? Aquí lo que queremos implantar es que se crea que la sexualidad en realidad se construye y que la biología nada tiene que ver con el desarrollo sexual de las personas. Eso es lo que nos está diciendo y aquí está la prueba refutable de eso, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Bueno, ¿y quiénes están detrás de la enseñanza del enfoque de género? Ahí están, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? Colectivos LGTB, colectivos progres, ¿no? Que buscan y sueñan, ¿no es cierto?, que nuestro país siga, pues, impregnado con el enfoque de género en la educación. Son ellos, ¿no? O sea, están perfectamente identificados, no hay que hacer mucho malabar o ninguna, digamos, investigación profunda para darte cuenta de quiénes están defendiendo el enfoque de género. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, tenemos resultados ya a nivel internacional. Si sacamos este comentario de la pantalla. Ok, un ratito. Muy bien. Para que se pueda... Para poder leer un poquito, pero bueno, sí creo que lo puedo leer. Entonces, el Reino Unido, dice Londres, estudia el aumento de un 2.496% en peticiones de cambio de sexo en niños y adolescentes. Esta es una noticia del año 2018. O sea, actualmente debe ser mucho más, ya pasaron varios años, ¿no? Sí. Pero esta es una noticia que despertó la preocupación en todo el Reino Unido, porque se habían dado cuenta, por ejemplo, que solamente en el transcurso de 8 a 10 años,
las peticiones de cambio de sexo en niños, no estamos hablando en adultos, en niños, había crecido en un 2.496%. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? De tener, no sé, pues, un 80% en niñas, acá dice, ¿no? En el curso de 2009, dice, fueron 97 pedidos, 57 niños y 40 niñas. 40 niñas. Y eso, pues, se disparó completamente, ¿no? Entonces, allí uno puede darse cuenta que realmente sí, pues, existe un crecimiento, ¿no? O sea, del 2009, que eran 97 casos, al 2017 fueron 2.519 casos. Y uno se pregunta y dice, ¿y por qué esto? ¿Por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué es que en un momento dado explota las cifras? Bueno, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ella tiene la respuesta. Ella es Lisa Ant, ¿no? Ella es, digamos, una doctora. Ella es Lisa Littman. Es una doctora que ha estudiado precisamente este fenómeno, y ella ha concluido a través de un estudio realizado por la Universidad de Broome en Reino Unido, de que la propaganda de género en los niños, que los niños reciben en las escuelas, tiene una influencia directa con el aumento de casos de disforia de género en ellos. Esto ha salido en el Journal, por si acaso, ¿no? Esto no ha salido en cualquier lugar, ¿no? Entonces, aquí ya dice lo siguiente, algo que nosotros hemos venido señalando siempre, pero aquí está ya en un estudio científico, que la propaganda de género que los niños reciben tiene una incidencia directa con el aumento de casos de disforia de género. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí ustedes pueden ver justamente la propaganda de género, ¿no? Ahí está la propaganda de género. Siempre tenemos que son reportes periodísticos, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, ¿no es cierto?, se comenzó a enseñar este tipo de cosas, ¿no? A los niños, pues, perdón, esto es en Holanda, ¿no? Se comenzó a enseñar que los niños se podían casar entre ellos, ¿no? Realizaban una especie de matrimonios. Ceremonias así. ¿No? Y luego en Alemania teníamos esta noticia donde la educación sexual comienza a impartirse en las aulas desde la educación básica, y los padres que pretendan impedir que sus hijos asistan pueden ir hasta la cárcel, ¿no? O ser sancionados. Estas son noticias internacionales, justamente donde hablamos sobre la propaganda de género. Siguiente, por favor. País del primer mundo. Bueno, y tenemos también otros casos emblemáticos, ¿no? Como el hijo transgénero de Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿no es cierto?, que inició su proceso hormonal, ¿no? Silo. Fue una niña, pero que en el transcurso de su niñez comenzó a sentirse como un niño. Y los padres, muy famosos ellos y con mucha plata, en lugar de poder ayudarlo y corregirlo, ¿no es cierto?, más bien alentaron esa conducta disfórica, ¿no?, que ya la propia CIE-10 ha señalado que se trata, pues, de un trastorno de enfermedad mental. Ellos más bien han ido por esa línea y han concedido estos deseos de su hijo. Sin embargo, ahora ya se sabe que esta niña ha vuelto a recuperar su identidad sexual, ¿no? Gracias a Dios la ha podido recuperar, ¿no? Pero los padres, pues, en lugar de ayudarla desde chiquita, peor, la hunden más. La hunden más. Exacto. Bueno, y por otro lado, también tenemos que los padres que digamos, se oponen a la enseñanza con enfoque de género, como en Canadá, por ejemplo, ahí tenemos una noticia que un juez declaró a un padre culpable de violencia, ¿no?, por haberse referido de forma pública y privada como una niña a quien es, ¿no?, su niño, ¿no es cierto? Perdón, es una niña, en realidad nació mujer, pero como el padre se rehúsa a tratarlo como una niña, fue condenado por violencia, ¿no? Eso es parte, pues, de la ideología de género ya impregnada en el Estado, y el Estado, por supuesto, se vuelve persecutor
de aquellos que disienten de esta ideología, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, esto es algo muy rapidito que quiero leer. Esto es las conclusiones de un estudio que se llama La ideología de género perjudica a los niños, que fue creada por el Colegio Americano de Pediatras, ¿no? El cual señala, por ejemplo, dice, la sexualidad humana es un rango binario, biológico y objetivo. Todos estos puntos ameritan ser explicados, ser abordados de manera exhaustiva, pero no lo vamos a hacer hoy, pero lo dejo aquí para que ustedes puedan verlo y reflexionar al respecto, ¿no? Punto número 2 dice, nadie nace con género, ¿no? Todo ser humano nace con un sexo biológico. Ahora, los ideólogos de género llaman al sexo biológico sexo asignado, ¿no? Como si podría bajo el arbitrio del médico asignarte un sexo, ¿no? Es como si alguien pudiera decidir qué sexo tienes y te lo asigna. O sea, ese se llama el relativismo de la verdad, o la posverdad, como la conocemos, ¿no? Punto 3 dice, cuando un niño y una niña, ojo, esas son conclusiones, ¿ya? Cuando un niño y una niña creen, que son lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico, y por tanto debe ser tratado como tal. Estos niños sufren disforia de género, que es un trastorno mental en el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-5, pero también está en el catálogo de trastornos mentales de la OMS, y me estoy refiriendo a la CIE-10, ¿ok? Entonces son 2 documentos oficiales científicos que contienen a la disforia de género como un trastorno mental, ¿correcto? Entonces los médicos dicen aquí, el Colegio Americano de Pediatras dice que cuando un niño tiene este problema, no tiene un problema físico, tiene un problema psicológico, pero ya hemos visto que más bien en lugar de tratar el problema psicológico, lo que hacen es tratar el problema como si fuese físico, y los comienzan a operar, los comienzan a mutilar y comienzan a hacerle todo el daño que ya sabemos que les hacen, ¿no es cierto? El número 4 dice, la pubertad no es una enfermedad, pero el bloqueo de las hormonas en la pubescencia puede ser muy peligroso. Claro, cuando el niño se confunde en su sexualidad, ¿qué es lo que hacen los médicos en estos países? Los comienzan a bombardear con hormonas. Muchas de esas hormonas son hormonas utilizadas para animales, ojo. ¿Sí? Entonces los comienzan a inyectar, por supuesto, para evitar, por ejemplo, que el niño, ¿no? El que nació hombre, pueda engrosar la voz, para evitar, por ejemplo, que comiencen a salir el vello público, el vello en el cuerpo. En el caso de las mujeres, evitar, ¿no? En el caso de los hombres que se creen mujeres, pues, o en el caso de las mujeres, de las niñas que se creen hombres, ¿no? Evitar que, por ejemplo, ¿no? la feminidad aflore, ¿no es cierto? Que no más bien sigan siendo niñas toscas o de repente más sombradas, ¿no? Entonces, todo eso lo producen desde la niñez y la adolescencia, de tal manera que cuando estas personas llegan adultos, prácticamente ya llegan con el aparato esquelético completamente destruido, ¿no? Por la cantidad de hormonas que han sido inyectadas. Y por supuesto aquí hay un gran ganador, que son las empresas que justamente producen estas hormonas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí sigue, por ejemplo, las conclusiones. Dice, según la DSM-5, mencionado previamente, el 98% de los varones y el 86% de las mujeres que durante la infancia confunden su género, finalmente aceptan su sexo biológico tras pasar por la pubertad. Es lo que le decíamos hace un rato, ¿no? El hijo de Angelina, o la hija, perdón, de Angelina Jolie, finalmente aceptó su sexo biológico, ¿no? A pesar que fue bombardeada en su niñez por complacencia de sus mismos padres, imagínense ustedes. O sea, sus padres, en lugar de protegerlos, más bien los expusieron a tanto daño, ¿no? A tanto daño. Entonces, imagínense ustedes, si esta es la cantidad de niños y de niñas que recupera su identidad sexual en la pubertad, ¿cuántos de ellos estarán en una situación traumatizante si es que
siendo niños, les amputaron, por ejemplo, sus miembros sexuales, ¿no? Por eso es que existen casos de suicidio, porque el niño que se creía niña, le cortaron el miembro sexual, ¿no es cierto? Y luego cuando ya regresa a su sexo biológico en la adolescencia, ya se encuentra mutilado, ¿no? Obviamente eso es una carga que muchas veces no pueden soportar y terminan suicidándose, como está viendo en muchas noticias, ¿no? El punto 6 dice: la utilización de las hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos del sexo opuesto conllevan riesgos peligrosos para la salud. Por supuesto que sí. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto y o se someten a una cirugía de cambio de sexo. Eso es lo que les decía, ¿no? El suicidio es mucho mayor en estos casos. Condicionar la educación de los niños, haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable, es en realidad abuso infantil. A eso concluye el Colegio Americano de Pediatras con respecto a este estudio. Y la pregunta es: ¿quién firma este estudio? Este señor. Siguiente, por favor. El que firma este estudio es Paul McHugh. Paul McHugh es un distinguido profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y ex psiquiatra en jefe en el Hospital Johns Hopkins, el mejor nosocomio especialista en psiquiatría de los Estados Unidos. O sea, no cualquiera ha hecho este estudio, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos, siguiente, por favor. Ahora entramos, ya habiendo ya reconocido toda la agenda progre, la agenda antivida, antifamilia. Ahora vamos a ver, pues, qué se hizo desde el Parlamento con respecto a estos temas. Y tenemos este primero, ¿no? En realidad, lo que he hecho es consignar solo algunos logros pro vida, pro familia en el Parlamento, porque han habido mucho más, por razones de tiempo y por razones de tema. Hemos solamente consignado estos que vamos a presentar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en la lucha pro vida arrancamos nosotros en marzo del año 2022 aprobando esta moción que declara de interés nacional la conmemoración del Día del Niño por Nacer. Y es que, como ustedes saben, tenemos la ley 27.654 que declara el 25 de marzo de cada año como el Día del Niño por Nacer. Esta norma, al igual que otras importantes, ¿no es cierto?, fue prácticamente olvidada, encarpetada por los diversos gobiernos, porque esta norma se aprobó en el año 2002, es decir, desde el gobierno del señor Toledo, y tiene como autor al doctor Solari, ¿correcto? Sin embargo, jamás las instituciones públicas la celebraron ni la conmemoraron. Por el contrario, han venido celebrando los distintos gobiernos, sin excepción, han estado celebrando el Día del Orgullo Gay, el Día de las Rebeliones Lésbicas, el Día de las Identidades Trans, pero el Día de la Familia o el Día del Niño por Nacer, prácticamente nadie estaba enterado. Y peor aún, las iglesias. Las iglesias tampoco, muchas de ellas saben ni conocen que existe esta norma. Por esa razón es que en marzo del año 2022 propusimos esta moción que no solo conmemora el Día del Niño por Nacer, sino que además, en su segundo y tercer considerando, rechaza de manera textual la promoción del delito del aborto por parte de ONGs en nuestro país. Ojo con eso, es una moción aprobada oficialmente en el Congreso que rechaza en el Perú la actividad de las ONGs que promocionan el aborto en nuestro país, ¿correcto? Eso es algo muy importante. Esto se aprobó con 77 votos a favor y marcó la cancha en el Parlamento Nacional para que los congresistas, convencidos o no, puedan votar a favor de la vida. Y con esto iniciamos el camino para destruir toda iniciativa que busque fomentar el aborto en nuestro país. Siguiente, por favor. Entramos al siguiente. Tenemos ahí el caso del señor, este señor, el exministro de Educación, Daniel Alfaro, que fue
ya, digamos, denunciado constitucionalmente por el Congreso por el delito de omisión a la asistencia familiar, por haber dejado o haber permitido que en los libros de segundo y tercer grado de secundaria, en el libro llamado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, se consignen links donde los chicos podían tener acceso a una página extranjera en la que se les mostraba, se les explicaba, se les daba detalles de cómo tener relaciones sexuales grupales, relaciones sexuales contra natura, relaciones sexuales homosexuales, ¿correcto? Entonces, esto era parte de un plan maquiavélico, malévolo, que fue diseñado para que nuestros chicos tengan ese tipo de información. Cuando esto salió a la luz, por supuesto, la ex ministra de Educación y hoy congresista Flor Pablo pidió a los padres de familia y los profesores que puedan borrar con un plumón, ¿no es cierto? Este libro. Se le ocurrió la brillante idea de que con un plumón podíamos nosotros borrar el libro. No pasa nada, ¿no? Por supuesto que eso fue una broma del mal gusto. Un meme. Sin embargo, dijeron también que iban a investigar y a ser responsables a los que introdujeron este link. Sin embargo, esto nunca sucedió hasta el día de hoy, y por eso que el Congreso de la República encontró más bien responsabilidad directa en el propio ministro de Educación de ese entonces, ¿correcto? Eso también es un logro del Parlamento Nacional, y esto queda como un ejemplo, como una sanción ejemplarizadora para que nunca más en nuestro país un ministro de Educación se arrogue la facultad de producir contenido perverso sin pagar su culpa, ¿correcto? Esto realmente, por eso es que lo muestro, porque realmente me parece importante que sepamos que quien la hace, la paga, como se dice, ¿no? Dios tarda, la justicia tarda, pero llega. Dios no pasará por inocente al culpable, ¿no? Y hablando justamente de culpables, siguiente, por favor. Tenemos aquí un Twitter, ¿no? Donde demuestra quiénes estuvieron detrás y las que defendieron la inclusión de estos links. Y allí está Promsec, ¿no? Una página feminista, ¿no? Que recibe el mismo dinero que recibe el IDL del señor Gorriti, ¿no es cierto? Ellos dijeron en aquella oportunidad, el 9 de abril del año 2019, dice, el sexo anal es una práctica sexual frecuente, dicen ellos, que se da independientemente de la orientación sexual de las personas. Les adolescentes deben aprender sobre ella a través de contenido de educación sexual que incluya la protección para evitar las ITS y el VIH. Y dice, enfoque de género, va. O sea, en otras palabras, como dicen, a relevo de prueba, confesión de parte, ellos confiesan que en realidad la enseñanza de la educación sexual bajo el enfoque de género tiene que ver directamente con la enseñanza del sexo anal, el sexo contra natura, del sexo grupal. Eso es lo que nos están diciendo las feministas de Proms. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la historia de esta ministra de la mujer, ¿no? Que fue prácticamente pasada al olvido, ¿no? Fue ministra en el tiempo del señor Castillo, y ella dijo algo interesante. Dijo que yo sueño, ¿no?, con que el aborto en el Perú sea libre, gratuito y seguro. Lo dijo en una entrevista en RPP. Bueno, lo seguirá soñando porque ya no es ministra y el aborto en nuestro país no es libre ni tampoco es legal, ¿no? Así que, pero dijo algo importante, algo que nos muestra y nos demuestra que hay un doble discurso realmente dentro de aquellas personas que buscan la supuesta despenalización del aborto. Y es que cuando las feministas nos quieren a nosotros vender la idea de que están de acuerdo solamente con la despenalización del aborto y usan el pañuelo verde,
en realidad nos están mintiendo en la cara, porque lo que en realidad buscan es la legalización del aborto, ¿correcto? Que es muy distinto a la despenalización. Es que la despenalización significa, digamos, la conducta sigue siendo ilícita, la conducta sigue siendo un delito, la conducta sigue siendo reprochable socialmente, solo que por incluir algunas circunstancias, el Estado se abstiene de imponer una sanción. No es que la alienta, solamente que no sanciona porque incurren algunas causales, ¿no? Como el caso del aborto terapéutico, ¿podría ser? El aborto terapéutico, el aborto por violación, el aborto por grave afectación a la salud de la madre, o el aborto por inviabilidad del feto, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos se despenaliza el aborto, ¿sí? Pero la legalización es otra cosa, es mucho más amplio, porque en el campo de la legalización ya no estamos hablando de una conducta reprochable que simplemente se va a dejar de sancionar, sino que ya la conducta se vuelve un derecho. Claro. Es un derecho, estamos hablando ya de un derecho al aborto, ¿no? Y entonces, como es un derecho, el Estado ahora tiene la obligación de solventarlo. El Estado ahora tiene la obligación de condicionar los hospitales y las clínicas para que las mujeres ejerciten ese derecho. Y el Estado además tiene la obligación de sancionar a quienes se opongan a ese derecho. No solo a los activistas pro vida, pro familia, sino también a los propios médicos que se opongan a practicar un aborto, como ha ocurrido en el caso en Chile, ¿no? Donde un médico se opuso al aborto y fue sancionado severamente por el Ministerio de Salud de Chile. Entonces, todos aquellos que buscan la despenalización, finalmente su objetivo final siempre va a ser la legalización, porque ese es el objetivo final. O sea, la despenalización es el caballo de Troya. ¿Para lograr qué cosa? La legalización. ¿Dónde usted demuestra eso, congresista? Bueno, en Uruguay empezaron con la despenalización y hoy están con la legalización. En Argentina empezaron con la despenalización y hoy ya estamos hablando de aborto legal hasta las 14 semanas sin ningún tipo de causal, ¿correcto? En México lo mismo, en Colombia lo mismo, y hoy en día, por ejemplo, en Chile, que solo tiene despenalización por causales, ahora las feministas están luchando para que Chile también apruebe el aborto legal. Entonces, es una agenda progresiva, que nadie piense aquí que con la despenalización del aborto por violación se van a quedar tranquilas. No sucede. Eso en todos los países se puede demostrar, ¿correcto? Siguiente, por favor. Luego también, para frenar la agenda abortista, progre, en el Congreso constituimos el bloque parlamentario Pro Vida y Pro Familia, que ha sido bastante efectivo porque gracias a este bloque hemos podido no solo aprobar leyes Pro Vida y Pro Familia, sino que además hemos podido mandar al archivo leyes que pretendían aprobar el aborto y la ideología de género en nuestro país. Así que ha sido la primera vez que en un Congreso se haya constituido un bloque de diferentes parlamentarios, de diferentes bancadas, que de una u otra manera, a través de un documento público, se han comprometido a defender la vida y la familia. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos un caso bastante bonito que es importante resaltar, que es la ley 31.498. Es la ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Ese es su nombre, ¿ya? Pero su chapa es la ley que permite que los padres de familia puedan participar en la formulación de los contenidos educativos que reciben sus hijos, ¿correcto? Eso es en puridad lo que esta ley permite. Y por esa razón que cuando esta ley estaba siendo debatida en el Congreso, hubieron instituciones, ¿no?, multinacionales que se opusieron a esta ley, ¿no? Se opuso la ONU, se opuso la OEA, se opuso la Corte Interamericana, se opuso la UNESCO, se opuso
Amnistía Internacional, se opuso el Ministerio de la Mujer, se opuso la Defensoría del Pueblo en ese entonces, gobernado por otra señora, se opusieron los medios de comunicación, se opuso todo el mundo, ¿correcto? Pero como ya sabemos, más es el que está con nosotros que el que está con ellos, ¿no? Así que era prácticamente una lucha entre David y Goliat, pero logramos vencer porque finalmente pudimos concientizar a los congresistas de que esta ley realmente lo que estaba haciendo es permitir a los padres de familia materializar un derecho que ya se encuentra contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es el derecho de los padres a poder participar y dirigir el proceso educativo de sus hijos y que sus hijos además puedan recibir la educación conforme a sus principios y a sus convicciones. Entonces, esto que es un derecho humano, repito, jamás estuvo garantizado en nuestro país porque siempre fueron el Ministerio de Educación junto con las ONGs los que han diseñado durante todo este tiempo la educación sexual de nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, con esta ley se acabó y con esta ley entra un actor más que es el padre de familia. ¿Sí? Siguiente, por favor. Podríamos, de verdad, tener una charla de cada una de estas cosas, porque hay muchas cosas. Bastante en lo que se avanzaba. Sí. Eso es lo bueno. Pero bueno, vamos a seguir haciendo un repaso básico, ¿no? También hablando de la eliminación del Ministerio de la Mujer, bueno, empezamos con una ley para poder cambiarle al menos el nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia. Lo importante aquí es poder colocar a la familia nuevamente en el centro de toda política, ¿no? Que la familia sea el centro inspirador de las políticas públicas, ¿correcto? Porque se hacen políticas públicas no pensando en la familia, ¿no? Uno debe pensar en la familia, uno debe pensar en la unidad de la familia, ¿no? Para que justamente las cosas puedan resultar, porque si uno hace las cosas al margen de la familia, entonces estamos destruyendo nuestro tejido social. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en estos países desarrollados, donde a veces vemos, ¿no?, con asombro y ejemplo, ¿no es cierto? Pero en realidad ellos están pasando situaciones bastante graves. Yo estuve en Seúl hace unos meses y pude darme cuenta que pueden ser pues un país bastante desarrollado, ¿no? Un país bastante interesante, pero están cabezones las autoridades porque no están naciendo niños. Sí, porque la sociedad se ha dedicado a trabajar, las mujeres se han dedicado a trabajar, a estudiar, y que está bien, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero la sociedad misma se ha vuelto una sociedad demasiado consumista y entonces están dedicados completamente a eso y ya no quieren tener hijos, no se quieren casar, ¿no? Y entonces no hay niños, la población adulta está creciendo, la pirámide se ha invertido, ¿no? Y entonces ahora están cabezones porque tampoco es que les guste mucho el tema de la inmigración. Debo decir que es un país que es muy cerrado, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces van a tener que abrir sus fronteras necesariamente, porque si no, no hay mano de obra, ¿no? Entonces hay que ver a la familia como un interés público, ¿no? Y eso es lo que busca justamente estas iniciativas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la ley que reconoce y fortalece derechos al concebido, que también fue aprobado en el Pleno del Congreso, donde prácticamente lo que se hace es desarrollar lo que ya dice nuestra Constitución política. Ojo con esto, no es que aquí se ha inventado la pólvora, no. La Constitución política ya señala que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Aquí lo que se hace simplemente es precisar cuáles son esos derechos que le favorecen. Estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al respeto de su dignidad, el derecho a su integridad moral, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Esto ya ha sido aprobado y ya es ley en nuestro país. Siguiente, por favor. Esta es una norma que estamos impulsando también desde mi despacho y está a punto ya de ser aprobado o de ser debatido, y espero aprobado en el Pleno, porque ya ha sido aprobado en la Comisión de Constitución
que es la ley que fortalece el derecho a la objeción de conciencia. En nuestra ley de libertad religiosa, que ya tiene más de 10 años de vigente, se ha contemplado el concepto de objeción de conciencia, ¿correcto? Es esa, digamos, es ese derecho, esa facultad que te permite a ti, en razón a tus convicciones y creencias, oponerte a toda ley o norma que justamente vaya en contra de tus principios y convicciones, ¿correcto? Entonces, como solamente la ley había contemplado el concepto, en la práctica eso se volvió letra muerta, porque ninguna institución ha diseñado un plan, un protocolo de objeción de conciencia. De tal manera que cuando la gente pedía ser objetor de conciencia, las autoridades decían, ¿y eso con qué se come? ¿No? Porque no hay nada, o sea, no hay ningún procedimiento que pueda aplicarse para que eso se pueda acatar o materializar, ¿cierto? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es crear un protocolo, un procedimiento para que todas las instituciones públicas puedan aprobar y acatar el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Ojalá que esto pueda aprobarse en el Pleno, porque de aprobarse esta ley sería algo completamente novísimo en el mundo, ¿eh? En el mundo, porque no hay una ley similar en el mundo. Sí, esto pues va a proteger a nuestros hermanos que son médicos, que son profesores, el aborto, ¿no? Eutanasia. Claro, que son militares, etcétera, 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 porque hoy estamos nosotros en el Congreso, ¿no es cierto? Mañana no vamos a estar, puede ser que pasado tampoco, no se sabe, y no se sabe hasta cuándo nuestro país va a seguir libre de estas leyes ideológicas. Yo espero que nuestro país esté protegido siempre, ¿no? Pero no puedo yo asegurar que siempre va a ser así. Sí. Entonces, para evitar que estas leyes puedan socavar las libertades más individuales de las personas, es que queremos dejar aprobada esta norma para que cuando eso suceda, los peruanos y los cristianos tengamos al menos un mecanismo de protección que nos proteja de estas leyes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también esta, donde se aprobó la eliminación de la obligatoriedad del lenguaje inclusivo, que ya es ley en nuestro país, ¿no? Se publicó el 19 de abril del año 2024, donde se precisa el uso correcto, ¿no?, del lenguaje inclusivo. Esto es para evitar los desdoblamientos innecesarios en los textos escolares y en todo el aparato estatal. Esta ha sido también una gran victoria, ¿no?, que se ha podido alcanzar en el Parlamento. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la ley que aprueba y garantiza el embarazo y la madre gestante. También esto se ha aprobado en el Congreso y de autoría de diferentes congresistas, ¿ah? O sea, yo soy autor de algunas, la congresista Milagrosa Aguayo es de otras, la congresista Rosángela Barbarán es de otra, pero finalmente estas son victorias del Parlamento en su conjunto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tuvimos esta victoria el 5 de abril de este año, donde pudimos dejar sin efecto a través de un dictamen aprobado en la Comisión de la Mujer, que elimina el oficial de la igualdad. Y también, por supuesto, la obligatoriedad de que a los funcionarios y servidores públicos se les capacite con ideología de género, ¿no? Esto era una locura que lo impuso la ex ministra de la Mujer, Nancy Tolentino. A propósito de ella, se dice que es evangélica, ¿no? Pero bueno, terrible escenario que nos tocó vivir cuando ella estuvo al frente de este ministerio. Siguiente, por favor. Bueno, también esto es algo que está en boga, ¿no? La lucha contra las ONGs. Bueno, lo que se ha aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores es la transparencia o la fiscalización que debe tener APSI con respecto a las ONGs. Por otro lado, ¿no?, yo he presentado otro proyecto de ley que lo está revisando la Comisión de Justicia, donde establece
donde yo busco establecer que se restrinja todo financiamiento extranjero, ¿no?, para realizar actividades ilícitas en el Perú. Por ejemplo, si PRONCE recibe dinero de Amnistía Internacional o de la Open Society para promocionar el aborto, sabiendo que el aborto es un delito en nuestro país, este dinero va a ser prohibido. ¿Me entiendes? Ya no van a tener ese apoyo económico para poder realizar esas cosas. Porque ellos reciben financiamiento y promocionan el aborto como si estarían en su casa, ¿no? Como tú bien lo has dicho, Gabriel, en nuestro país solo está permitido o despenalizado el aborto terapéutico, ¿no? Sin embargo, estas señoras, cuando hacen sus plantones, ¿no?, a favor del aborto legal, incluso hasta reparten folletos, panfletos, donde les indican a las señoritas cómo abortar, cuánta dosis de pastillas tomar, ¿no? Entonces, promocionan el aborto de manera indiscriminada, y eso es un delito, se llama apología al aborto, ¿cierto? Pero ¿qué hacen esto? No sale de sus bolsillos, es un dinero que viene desde afuera. Eso hay que cortar definitivamente, y por eso es que no presentamos este proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, así como las feministas, así como los pro vida trabajamos usando leyes pro vida y pro familia, del otro lado también trabajan, ¿no? Y porque además reciben incentivos. Una de esas leyes que ellas han trabajado es la ley de las masculinidades igualitarias, ¿no? Bajo esta ley querían pues deconstruirnos a los hombres, ¿no? Estamos mal hechos según las feministas, ¿no? Hay que volver a hacernos. Entonces ellos impulsaron esta ley, pero obviamente esto no fue aprobado en la Comisión de Justicia y se fue al tacho, ¿no? Siguiente, por favor. De la misma forma, el 16 de noviembre también se debatió en el Congreso la ley que busca despenalizar el aborto por violación. El caballo de Troya, como yo le llamo, ¿no? Eso también ha sido archivado en la Comisión de Justicia. Solamente tuvo un solo voto a favor, y fue de su autora, la señora. Nada más triste. Siguiente, bueno, tenemos aquí el proyecto que buscaba despenalizar la aprobación del matrimonio homosexual, mal llamado matrimonio homosexual, ¿no? Esto también fue archivado de manera contundente en la Comisión de Justicia. Es decir, estos proyectos jamás pasaron al Pleno, solo fueron archivados en la misma Comisión de Justicia. Siguiente, por favor. Menos mal. También está otro proyecto de ley que pretendía que la población LGTB pueda tener acceso, ¿no?, diferenciado, privilegiado a la justicia por el solo hecho de ser LGTB, imagínense, o sea, yo soy LGTB. Ellos se quejan de la discriminación por razones de orientación sexual, pero ellos querían imponer su orientación sexual para poder tener un privilegio, ¿no? Un doble rasero, ¿no? Eso también se archivó. Caprichos ideológicos. Sí. Bueno, también en la lucha pro vida, pro familia logramos avanzar en cuanto a la lucha contra la OEA progresista, ¿no? Una OEA que vino a nuestro país el año pasado a realizar una asamblea, y uno pensaba pues que la OEA vino a luchar contra la pobreza, vino a ver los problemas de corrupción, ¿no es cierto?, la falta de empleo, absolutamente nada. Todo era aborto, matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, hicimos sentir nuestra pronunciamiento, nuestra localía, ¿no? Nuestra localía, y les dijimos públicamente que el Perú es pro vida y pro familia, y ahí están las marchas que se realizaron. Y la conferencia que hicimos también en el Parlamento advirtiendo sobre esta inclusión ideológica, ¿no? Bueno, luego también tuvimos una victoria, la verdad no puede ser censurada, donde la señora Susel Paredes pretendió censurar mi opinión, pero también esto fue rechazado, no logró los votos que se querían, y entonces por supuesto que no fue aprobado. Siguiente, por favor.
Bueno, tuvimos una vez más en este año la iluminación celeste del Congreso de la República, donde por supuesto tuvimos una gran convocatoria y pintamos una vez más el Congreso de celeste, el color de la vida, conmemorando el 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer. Siguiente, bueno, también en la lucha pro vida, pro familia está esta campaña que se llama Conoce tu Constitución. Sí. ¿Por qué la considero esto aquí? Porque cuando me toca conversar con los adolescentes de cuarto y quinto de secundaria en diferentes colegios a nivel nacional, aprovecho para enseñarles de que la Constitución política habla de la dignidad humana y que la dignidad empieza en la concepción, ¿no? Entonces, ellos se quedan con eso en la mente y en el corazón, de que todos somos dignos del momento que somos concebidos, no después, ¿no? Entonces, ellos se quedan con el mensaje de que el ser humano es valioso desde el vientre materno. Claro. Porque eso nunca se van a olvidar. Fundamentales. Esto hablamos de la importancia de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Gracias a Dios tenemos una constitución que así lo dice, y por eso es que yo puedo aprovechar para hablarles justamente de eso. Una constitución pro vida. Y finalmente tenemos, estamos ahorita detrás del consenso de Ginebra para lograr que el Perú se adhiera a este importante documento internacional que va a permitir que tengamos un marco internacional legal que fortalezca nuestras leyes internas que justamente buscan proteger la vida y la familia. Estamos en proceso ya, hemos avanzado muchísimo, ya los ministerios como Salud y Justicia han dado su opinión favorable, así que estamos solamente a la espera de que se pueda designar una fecha para la firma de este importante consenso. Así que aguardamos noticias con respecto a este tema. Muy bien. La lucha continúa, por supuesto que la lucha continúa, y estamos ahorita con algunas amenazas en ciernes, ¿no? Siguiente. Todavía no es que estemos completamente tranquilos, sino es que hay amenazas que todavía están presentes, ¿no? Como por ejemplo el proyecto de matrimonio igualitario que nuevamente ha sido presentado, la denuncia penal contra la ciudadana Olga Izquierdo por parte de las fiscalías provinciales especializadas en derechos humanos. Tenemos, por supuesto, también el adoctrinamiento de odio en las regiones. Ahí faltaría agregar la eutanasia de Ana Estrada y también el reconocimiento de los hijos, ¿no? de Ricardo Morán, ¿no? Que también son parte de un proyecto político que va a desencadenar en una propuesta legislativa. Así que también eso hay que estar atentos a esto, ¿correcto? Muy bien, y ahí están mis redes sociales para los que me quieran seguir. Muy bien, eso sería todo. Gracias, Alejandro. Muy buena la exposición. Muchísimas gracias, congresista, de verdad, y gracias a los que se han mantenido conectados. Creemos que esta entrevista muy interesante, con mucha información, va a ser subida en las redes sociales Juventud Pro Vida en partes para que los que se perdieron puedan conectarse y estar ahí atentos a cada cada cosa que aquí hemos podido observar y creo que enriquecernos. ¿No, Gabriel? Sí, creo que es muy importante, como mencionas, va a ser importante subir a las redes los extractos, ¿no? Sí. Que mencionan los avances que hemos tenido como grupo pro vida, ¿no? Como la agenda pro vida que está avanzando en el Perú, ¿no? Y no, mencionarle, ¿no? A las personas, estas personas que muchas veces se quejan, que dicen que los congresistas no hacen nada, que están por gusto, para que vean, ¿no? Con pruebas de que se está avanzando, ¿no? Y que sí hay congresistas que tienen buenas intenciones y quieren trabajar por el país, ¿no? Así es, y creemos también que cada persona que se ha estado conectando, y creemos que aún hay muchos cristianos y aún personas conservadoras o personas que realmente saben la importancia de defender la familia, de defender la vida, que tenemos que hacer que esto siga corriendo, que esto siga siendo compartido. Tú desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu centro de estudios puedes ser una voz,
no te quedes callado, no estamos para quedarnos callados en temporadas como estas, donde nuestra voz tiene que ser más escuchada, ¿no? Y sobre todo hacer brillar la luz que Dios nos ha dado, nos ha encomendado. Sí. Muy bien. Sí, congresista, unas palabras finales. Sí, muchísimas gracias. Encantado siempre de poder compartir con ustedes estos espacios. Para mí siempre va a ser un honor poder dirigirme a todo el público que me puede escuchar, porque como tú bien dices, es importante saber y reconocer que hay congresistas que sí trabajan, ¿no? Y lamentablemente estamos en medio de una campaña de demolición mediática, donde prácticamente este trabajo, como el de otros, tal vez que también es valioso, puede ser mellado por la coyuntura política actual, ¿no es cierto? Sin embargo, la única forma que yo tengo de poder hacer conocer este trabajo es a través de estos medios, amigos, a través de los pastores, a través de los hermanos, porque ya sabemos que los medios de comunicación jamás van a proyectar esto, ¿no? Es más, ellos lo van a llamar malo, porque como bien dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo, lo llaman bueno, ¿no? Sí. Entonces jamás van a presentar como algo bueno las cosas que hemos el día de hoy mostrado en esta presentación. Por eso es que la única forma y manera que yo tengo para que la gente sepa del trabajo que estamos haciendo es a través de ustedes mismos, ¿no? Porque si ustedes comparten esto, entonces nos ayudan a llegar a mucha más gente y demostrar que sí se puede hacer una política decente, valiente, con una política que defienda la vida, la familia, la libertad y la patria, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio y seguimos adelante, seguimos firmes, seguimos buscando la ayuda de Dios, porque nada de esto se pudo haber hecho si es que Dios no estaba de por medio. Así que muchísimas gracias, fuerte abrazo con todos ustedes. Muchas gracias, chicos, gracias a todos los que se han conectado, sigamos llevando el mensaje de la vida, de la familia en donde estemos, sigamos realmente celebrando también, y también que mañana usted, señor congresista amigo, pueda también tener un especial Día del Padre, ¿no? Todos los papitos pro vida. Saluda a todos los papás pro vida, incluyendo al mío. Papá también, a todos los papás pro vida. Gracias. Saludos a todos, papitos, bendiciones. Saludos para todos. Gracias. Bendiciones, nos vemos. Chao, bye.